Nos place mucho reencontrarnos en la mañana después de algunos meses con Pablo Olmedo, doctor en filosofía y activo militante de nuestro programa. Así que muchísimas gracias, Pablo. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Ustedes cómo andan? ¿Cómo pasó ese verano? Bien, tranquilo. Tratando de descansar un poco. Haciendo crecer a la bebé. Exactamente. Haciendo crecer a la bebé. Bueno, se lo ve más relajado, durmiendo un poco más, ¿no? Ponele. es noche a noche. Esto es un día a día, es paso a paso como estás. Exactamente. Bueno, lo que no se agota en nuestro país es los motivos, las razones para tratar de pensarlo, ¿no? Una y otra vez. Y es difícil. Es difícil, sí, es muy difícil. E incluso teniendo las mejores de las intenciones, buenas intenciones, es muy difícil, es complicadísimo. Sí. No sé si será en todos los lugares del mundo así. Creo que gente que vive en otros lugares me dice, la agenda pública no es una agenda de los ciudadanos están en la suya. Creo que en todos lados es complejo. Sí, acá en Argentina tenemos una voluntad, lo cual no me parece mal, al contrario de discutir públicamente todo. Está muy bien. Bueno, el tema de hoy es el conocimiento y la vida, así que dejen todo, enciendan la capacidad de escuchar y no le limiten solamente al oír. Así que vamos a escuchar a Pablo. Bueno, la idea de que el conocimiento no es algo meramente externo a la propia vida, algo que se adquiere, como podría adquirirse cualquier bien y no nos modifica en nada, está presente en la tradición filosófica desde sus comienzos, digamos. Varios estudiosos de la antigüedad, como Pierre Hadot, Martin Nussbaum o el propio Michel Foucault, mostraron que cuando los filósofos antiguos hacían referencia a la idea de conocer la verdad, ese conocimiento implicaba una transformación de aquel que conocía. O sea, acceder a ese conocimiento llevaba de suyo una preparación, el sujeto debía operar sobre sí ciertas transformaciones y luego de conocer otras transformaciones quedaban adheridas a él. El filósofo que conocía la verdad, decía Platón, se vuelve divino porque tiende a asemejarse a aquello que conoce, que es propio de lo divino, ¿no? Platón decía, el filósofo que va a conocer las ideas se asemeja a las ideas, ¿no? Las ideas eran para Platón el fundamento del mundo, las ideas en términos de ideal, y el filósofo se vuelve divino. Ese conocimiento además llevaba incoada una dimensión colectiva, es decir, quien accedía a él se volvía mejor no solamente para sí, sino para todos, para la vida en comunidad. Por eso, estos estudiosos de la antigüedad señalan que la famosa frase de Sócrates, conócete a ti mismo, esa frase que está inscripta en el oráculo de Delfos, no hacía referencia a una acción meramente intelectual, sino que también debe entenderse esa frase en relación a otra que es cuídate a vos mismo. O sea, el conocimiento de sí, el cuidado de sí, una práctica sobre sí, que siempre lleva incoada una dimensión colectiva, estaban bien anudados. El acto de conocer llevaba entonces incoada una acción ética y política. Es cierto que el conocimiento estaba en círculos sociales muy estrechos, pero también es cierto que muchas, si no todas, las escuelas filosóficas antiguas buscaron formar comunidades de conocimiento que rompían en su organización con las lógicas sociales vigentes. Son varios los autores también que coinciden en señalar que esa fuerte ligazón entre el conocimiento de la verdad y la vida sufrió un quiebre en la época moderna. El mismo Foucault llama ese quiebre momento cartesiano, no porque haya sido Descartes el que operó exclusivamente esa transformación, sino porque su filosofía marca un hito en el que el conocimiento de la verdad no nos previene del error, el conocimiento de la verdad nos previene del error, pero no promete una vida mejor. Para los modernos se trata de conocer el mundo de un modo seguro, evitar los engaños, pero eso no se traduce necesariamente en una vida diferente. El conocimiento ya no nos modifica, ¿no? Es algo como, se vuelve más externo. Puedo conocer la naturaleza, puedo medirla, puedo entenderla, pero eso no modifica mi forma de ser, ¿no? No obstante, como toda caracterización de una época, tampoco esta es monolítica. Es otro tipo de relación que se puede ver entre el conocimiento y la vida en la época moderna. Un aspecto que queremos rescatar de esa relación acá es que en la época moderna hay una relación entre conocimiento y emancipación, ¿no? Muchos son los pensadores modernos que comienzan a albergar eso de que el conocimiento emancipa a la humanidad.
Por eso, por ejemplo, Hobbes, Spinoza, el mismo Descartes, abandonan el latín como lengua del saber y empiezan a escribir en el idioma propio, ¿no? Antes las obras se escribían fundamentalmente en latín, lo cual circunscribía mucho el círculo de lectores. Estos empiezan a escribir Descartes en francés, Spinoza en alemán, ¿no? Hobbes en inglés. Entonces rompen así un código de exclusividad para extender el círculo de lectores. Por eso también, por ejemplo, un poquito después, los enciclopedistas franceses emprenden la tarea gigantesca de elaborar una enciclopedia que comprende todos los saberes, desde el saber del alfarero hasta el del músico, la filosofía, con la convicción de que esa enciclopedia sería una puerta de acceso al saber de todas las personas, ¿no? D'Alembert, Diderot, iban, se metían en el taller del alfarero, hacían dibujitos de cómo había que hacer esa tarea, escribían instrucciones, y ese es el origen de nuestras enciclopedias, las que tenemos todos en nuestras casas, ¿no? Con la convicción de socializar el conocimiento. O por eso también, ya en los siglos XIX y XX, muchas de las teorías críticas nacidas de la filosofía de Marx, por ejemplo, confían en que la toma de conciencia por parte de los oprimidos, su lugar en la historia, producirá en ellos una acción que los conduzca a la revolución. Digamos, en la modernidad, tal vez conocimiento ya no se traduce en una transformación interna de uno mismo, pero sí hay una esperanza de que el conocimiento nos conduce a la emancipación. Hago este breve recorrido, e insuficiente por supuesto, no solo para informarnos sobre el asunto, sino para preguntar qué relaciones podemos pensar hoy entre el conocimiento y la vida. Digamos, ¿cuáles son las promesas que el acto de conocer trae para la vida de quien lo efectúa? ¿Qué espera para sí quien entrega su vida a estudiar? Una transformación de sí, una transformación colectiva. En la mayoría de los casos no pareciera ser esta las esperanzas. En un mundo cada vez más permeado por la lógica del mercado, en todos sus rincones, hasta en los de la subjetividad más íntima, el conocimiento no queda indemne y se transforma en un bien de cambio más en el mercado. ¿Podría alguien decir que siempre el conocimiento otorgó a quien se decía su poseedor un poder, un beneficio? Pero la pregunta es ¿qué hacemos, ¿no? ¿Qué sucede ahora cuando el conocimiento cooptado por la lógica mercantil solo ofrece eso y se reduce a ser un bien de consumo más entre otros bienes, ¿no? En principio vemos algunos indicios de esto que nos permiten elucubrar algunas ideas. Muchas instituciones educativas, por ejemplo, fundamentalmente privadas, prometen que dedicarse a estudiar, a conocer, trae la promesa de una vida de liderazgo, de triunfo en el mundo del trabajo, de éxito. Estas van siempre dirigidas al individuo, no al colectivo. El que invierte en sí obtendrá un rédito del éxito propio. No ya promesas de transformación de sí que repercuten sobre los otros, tampoco promesas emancipatorias. Frente a esa cooptación, digamos, mercantil del conocimiento, habría que preguntarse qué otro tipo de relación entre conocimiento y vida podemos pensar hoy. Una relación que no sucumbe a esa lógica. Por ejemplo, habría que pensar nuevamente la dimensión pública del conocimiento, aquella que vislumbran los modernos, y los efectos colectivos que el conocimiento puede reportar en una comunidad. Se trata en última instancia de pensar qué anhelos colectivos de futuro podemos construir para ofrecer a aquellos que estudian, ¿no? Es muy interesante esta idea, la de... en el periodismo hay un principio que nos guía. Saber es poder. Conocer es tener poder. No poder en el sentido de acumulación de bienes de capital, pero por lo menos poder para tomar decisiones, para poder... Que creo deriva de eso, ¿no? El conocimiento te ayuda a construir mecanismos mínimos, básicos e indispensables que necesita cualquier ser humano para estar liberado en una sociedad. Después te agarran las corporaciones, tenés que lidiar con eso, pero por lo menos saber qué es a conciencia lo que te pasa. Así seas un peón, en el tablero de ajedrez y no tengas tanta incidencia, pero por lo menos tener conciencia de que sos peón. Fíjate, eso es el conocimiento. Justo traes esa relación, que es una relación bien compleja y que por lo menos uno le puede entender en dos sentidos. En un sentido que es el que vos estás diciendo, que es que el saber es poder, es decir, yo sé algo y por lo tanto tengo poder porque sé cómo hacer algo que los otros no saben, ¿no? Y en ese sentido
hoy creo que en muchos ámbitos el conocimiento se vende bajo esa lógica, es decir, vení, aprende esto y vas a poder ser líder o vas a poder ser exitoso porque sabes algo que los otros no y vas a triunfar en la vida. Lo cual no necesariamente es así, ¿no? Pero eso es un tipo de relación. Otro tipo de relación, tal vez más compleja entre el saber y el poder, es la que pensaba Foucault y que dice, bueno, no es una relación solo instrumental, ¿no? No es que el saber yo lo adquiero como un instrumento y eso me permite tener poder sobre otros, sino que el saber circula y el saber mismo, ¿sí?, anudado con un poder, conforma subjetividades, ¿sí? La diferencia es esta. El saber ya no es una herramienta, ¿sí?, que me asegure el poder, sino que el saber es poder en sí mismo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? El saber configura subjetividades. Circulan discursos, por ejemplo, sobre el conocimiento, que conforman subjetividades que aspiran a adquirir conocimiento por una determinada causa X, por ejemplo, ser un líder, ¿no? La pregunta sería cómo podríamos construir, ¿sí?, anhelos de futuro colectivos que conformen formas de saber que luego, ¿sí?, den por resultado, podríamos decir, no es tan unilateral la relación, pero den por resultado subjetividades que piensan en términos colectivos. Sí. ¿No? Que alguien no vaya a la universidad y diga, bueno, yo voy acá para tener mi título y después me olvido del carácter público, de la educación y del carácter público, de todo lo que yo aprendí, y voy a hacer la mía, ¿no? Sí, o sea que hay saber bueno y saber malo, digamos. Sí, Foucault no lo piensa en términos de bien y mal, sino que todo saber conforma subjetividad. Exactamente. ¿No? Sí, sí. Bueno, de hecho hay universidades, la Universidad del Siglo XXI venden esa consigna, preparan líderes. Claro, bueno, yo me acordaba en el auto viendo los carteles, ¿no? Y pensaba eso, bueno, ¿qué de futuro se vende ahí, no? ¿Qué lleva eso incubado? ¿Y qué idea de futuro podemos construir para ofrecer otro tipo de saber, otro tipo de relación entre conocimiento y vida, ¿no? Donde el conocimiento no sea una herramienta, donde tampoco el saber que se desarrolla en las universidades genere subjetividades individualistas, por ejemplo. Entonces, ¿cómo podemos construir? Me parece que hay que volver a preguntar eso. ¿Cómo pensar el carácter público de la educación y cómo invitar a otros a que vayan a estudiar en una universidad con anhelos de futuro colectivo, ¿no? La contrapartida de esto que afirmamos, que el saber es poder, es que el saber perturba. Más sabes, más se te complejiza tu pensamiento y más estás atribulado por las circunstancias. Lo pongo como ejemplo personal. Siempre termina el ejemplo. Cierro la idea, no. Pienso en mi abuelo que era tambero, que su único contacto con la realidad era a la noche sentarse a hacer zapping de radio, no había televisión. Y hacía zapping de radio, escuchaba música en una radio, un rato en otra. Y yo lo veía feliz con su vida. No era materialmente rica, pero lo veía muy feliz con su vida. Personalizo la cita, pero también podría pensar a la gente que vive sola en la montaña, aislada de todo. Encuentran una felicidad que no necesita necesariamente alimentarse en el conocimiento. Hay un cuento de Voltaire que se llama El buen Brahmin, que cuenta esa historia, ¿no? Un Brahmin que tiene mucha riqueza, que tiene mucho poder, mucho conocimiento, pero está perturbado siempre, infeliz, y mientras tanto ve a una viejita que pasa, que no tiene nada, que es muy ignorante y que se baña en el Ganges una vez al año y es absolutamente feliz. No es la dicotomía entre conocer y ser feliz. Pero eso pasa, el saber perturba solamente si estamos también dispuestos a construir instituciones, ¿no?, de estudio, instituciones de saber que estén abiertas a generar un saber que perturbe, que ponga en cuestión lo que somos, lo que conocemos, y eso sería lo mejor que puede pasar. El problema es cuando las instituciones encargadas de formar a aquellos que después se desempeñan socialmente ofrecen un saber a medida del mercado, ¿no? Entonces, ahí ya no es un saber que promete una transformación sobre la propia vida, sino que hay un tipo de vida deseado, un modelo de sociedad deseado que determina qué tipo de saberes se pueden dar o no en una institución educativa, ¿no? Ningún saber que perturbe, solo aquel que te asegure el liderazgo, por ejemplo, ¿no? Ahí no hay perturbación. El saber que perturba es otro. Es este que pensaban los filósofos, ¿no?, que implica una transformación sobre sí mismo. Habría que preguntar qué tipo de saber ofrecemos en cada institución educativa, ¿no? Bueno, es muy interesante porque
escucharlos a ustedes en este espacio, a nosotros nos permite saber, conocer, pensar con complejidad y no con simpleza. Así que no podemos renegar del conocimiento, por más que nos perturbe. Bueno, y tal vez sea. Tal vez sea el factor perturbador lo que más importa del conocimiento. Ojalá sí sea. Mi amigo Nietzsche, que lo traigo a colación siempre, hablaba de la idea de la pasión del conocimiento. Decía que la nueva pasión del hombre moderno es la del conocimiento, ¿no? Y que no podemos renunciar a eso. Lo cual era un gran peso, ¿no? No podíamos dejar de conocer. No sé si eso triunfó. Yo creo que también, y Nietzsche dio cuenta de eso, hay una gran voluntad de no conocer, ¿no? Que es fuerte en la lógica social, ¿no? De esconder la cabeza abajo de la tierra o de la almohada. Bueno, este espacio está para luchar contra esa voluntad. Esperemos, sí. Gracias, Pablo, muy amable, hasta la próxima. Gracias a ustedes.